No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conducen Javier Ortiz Flores y Mauricio del Toro Huerta, secretarios instructores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual el personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expondrá las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. En esta emisión nos acompaña Javier Ortiz Flores, secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien desde su amplia experiencia en la materia nos hablará sobre las competencias de las autoridades electorales y en especial de la Sala Superior como guardianes últimos de las elecciones. Acompáñanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión, estimado Javier. Los retos de las autoridades electorales son muchos en este complejo proceso electoral concurrente. En este sentido, conviene recordar al auditorio que en México existe un sistema mixto de organización y calificación de las elecciones, de forma tal que por una parte tenemos las autoridades administrativas que se encargan de la preparación y organización de las elecciones, al INE y a los organismos públicos locales electorales, los OPLES, y por otra a las autoridades jurisdiccionales que resuelven los juicios y recursos que se presentan y se pronuncian en última instancia sobre la validez de las elecciones. Las tareas de las autoridades administrativas, en especial del Instituto Nacional Electoral, a través de sus órganos centrales, direcciones ejecutivas, unidades técnicas y de sus órganos desconcentrados locales y distritales, implican una diversidad significativa de actividades durante todo el ciclo electoral, desde aquellas actividades registrales de vigilancia, monitoreo, capacitación, organización de la votación en sus diferentes modalidades, la regulación y organización de toda la elección, hasta el cómputo de algunas de las votaciones. Esto implica, por citar solo algunas actividades, las relacionadas con la integración del padrón electoral, las listas nominales, la credencialización, la integración de autoridades, la capacitación para la adecuada integración de las mesas directivas de casilla, los registros de candidaturas, coaliciones, candidaturas comunes, la administración de las prerrogativas de financiamiento y tiempos en radio y televisión a los partidos políticos, lo que implica también la elaboración de pautas promocionales, distribución de las mismas, monitoreo, la fiscalización de los recursos de los partidos y de las candidaturas, la tramitación de quejas y denuncias a lo largo del proceso electoral, el seguimiento puntual de las actividades de campaña, evidentemente también la vigilancia el día de la jornada electoral, el apoyo en las mesas directivas de casilla, en su respectivo ámbito el conteo rápido y el programa de resultados preliminares, así como la realización de los cómputos distritales y locales respectivos en los que se pueden realizar recuentos de votación en determinados supuestos y la determinación de los cómputos finales. Vaya, se dice fácil, pero todo ello implica una compleja estructura y distribución de competencias. Ahora bien, estimado Javier, ¿cuáles son las tareas de las autoridades jurisdiccionales, en especial del modelo contencioso electoral que impera en nuestro país? Ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad. A mi colega y directo amigo, el doctor Mauricio del Toro, voy justamente a tratar de responder a estas preguntas. Y bueno, tengamos presente que la encomienda principal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es salvaguardar la Constitución en materia de derechos humanos de carácter político electoral y la democracia constitucional. En otras palabras, el Tribunal tiene la encomienda principal de resguardar los derechos humanos en la materia y en general los derechos a la participación política, así como garantizar nuestro sistema democrático. Conviene tener presente aquí la idea de Ferrajoli, quien nos dice que el derecho es un sistema de garantías, en donde por un lado tenemos garantías primarias y por otro lado garantías secundarias. Las primeras se refieren a las obligaciones que marca el orden jurídico para las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía. Cuando fallan estas garantías primarias, entonces entran en el juego, en el espacio público, las garantías secundarias. Es decir, las obligaciones de, en el caso de la materia electoral, de restituir derechos
o de restaurar el orden jurídico violado. Además de lo que ya comentó Mauricio, no puedo dejar de mencionar que también en la materia electoral hay que señalar el papel, la función del derecho penal electoral, que tiene como propósito proteger, en último análisis, el régimen democrático, mediante las reacciones más enérgicas, desplegando el poder punitivo del Estado. Ahora bien, ¿cómo es que ha evolucionado nuestro sistema contencioso electoral? Pues como lo han explicado diversos autores, pienso en el ministro en retiro Franco González Salas, así como Jesús Orozco. A lo largo de 200 años pasamos de un sistema contencioso electoral de carácter político a un sistema contencioso electoral puramente jurisdiccional, pasando desde luego por un sistema mixto en el que se mezclaba lo político y lo jurídico con predominancia de lo político. Y bueno, simplemente para hacer una referencia histórica muy breve, en la primera Constitución de 1824 se adoptó el sistema contencioso de carácter político, porque por un lado las elecciones de diputaciones y senadores se calificaban por el propio órgano político, el órgano parlamentario, a través de ciertos órganos como eran los colegios electorales. Y la elección presidencial se calificaba por el Congreso, concretamente por la Cámara de Diputaciones, a través de un sistema de heterocalificación política. Esto es importante porque justamente con la creación a raíz de la trascendente reforma constitucional de 1996, en que se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se eliminó justamente este sistema de calificación política para dar lugar a un sistema de una calificación presidencial netamente jurisdiccional en consonancia con un sistema electoral de medios de impugnación puramente jurisdiccional, en donde ya no se resuelven por razones de oportunidad o razones políticas, sino más bien por razones jurídicas. Y aquí me gustaría recordar la idea de Joseph Raz en el sentido de que las razones jurídicas en general son razones excluyentes de cualquier otra consideración. Parafraseando al propio Raz, los jueces no pueden seguir más que a la autoridad del derecho. En esa medida me parece que, como decía yo, la reforma constitucional de 1996, por un lado, estableció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con una salvedad importante a la que me referiré en un momento, y al mismo tiempo como un órgano especializado del propio Poder Judicial de la Federación. La salvedad importante consiste en que nuestro Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, excepto con la salvedad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a su cargo de forma exclusiva y excluyente el control abstracto de las normas generales electorales. Sin embargo, también es importante decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a raíz de la reforma de 2014, el poder reformador de la Constitución le reconoció la atribución para inaplicar al caso concreto normas generales que contravengan el orden constitucional. Un tipo de control que la propia Corte ha denominado control por determinación constitucional específica en el expediente Varios 912-2010. Al mismo tiempo, la reforma constitucional de 1996 modificó el artículo 74, fracción primera de la Constitución Federal en un aspecto fundamental, ya que suprimió la institución de la heterocalificación política de la elección presidencial por parte de la Cámara de Diputaciones erigida en colegio electoral. Para conferirle esta atribución, como lo mencionaré en un momento, a la Sala Superior de forma exclusiva. A la Cámara de Diputaciones únicamente se le dejó la atribución administrativa de expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidenta o presidente electo que hubiere hecho
la Sala Superior. Así surgió, como he tratado de reseñarlo de manera muy esquemática, el sistema contencioso electoral plenamente jurisdiccional y una calificación presidencial netamente de carácter jurisdiccional. Después de esta clara exposición sobre la evolución del contencioso electoral, viene la pregunta necesaria: ¿cuál es el papel de la Sala Superior en la elección presidencial? Pero antes, vamos a un mensaje promocional. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Estamos de vuelta con Javier Ortiz. Háblanos ahora del papel de la Sala Superior en la elección presidencial. Con todo gusto, estimado Mauricio. El Poder Reformador de la Constitución confirió a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación las siguientes 3 atribuciones en la materia. En primer lugar, realizar, una vez resueltas las impugnaciones contra los resultados de la elección presidencial, el cómputo final de la elección de presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos. En segundo lugar, formular la declaración de validez de la elección y, en tercer lugar, la de presidente electo. Es importante mencionar que en el caso de la calificación presidencial, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 167, exige un quórum especial, ya que establece que para hacer la declaración de validez y de presidente o presidente electo, o para declarar nulidad de la elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. ¿Pero qué significa hablar de calificación presidencial? Es una calificación, como adelantaba ya, netamente jurisdiccional, en congruencia justamente con el sistema contencioso plenamente jurisdiccional de nuestro sistema electoral contencioso. Esta calificación se realiza mediante una resolución que consiste en la determinación que comprende el cómputo final y los 2 tipos de declaración a que me referí. Y la calificación presidencial comprende entonces básicamente la realización de los siguientes actos jurídicos, o mejor, jurisdiccionales. En primer lugar, cómputo final. Como se anticipó, corresponde a la Sala Superior realizar el cómputo final de la elección presidencial una vez resueltas las impugnaciones presentadas contra la misma, a fin de determinar la candidatura que hubiese obtenido el mayor número de votos. El cómputo final se obtiene de la suma de los resultados consignados en las 300 actas de cómputo distrital. Conforme con la ley, el domingo siguiente a la elección, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral informará sobre las cantidades derivadas de los resultados consignados en las actas de cómputo respectivas. La realización del cómputo final, es importante mencionarlo, presupone que se hayan resuelto todas las impugnaciones que se presenten sobre la elección de la presidencia de la República, las cuales serán resueltas en única instancia mediante el denominado juicio de inconformidad por la Sala Superior, contra los resultados consignados en las 300 actas de cómputo distrital. Si no fueran impugnados tales resultados, o bien habiéndolos sido, son desestimados o declarados improcedentes los juicios, como ocurrió por ejemplo en 2018, entonces los resultados quedarán firmes y adquieren definitividad conforme a la Constitución y al artículo 72 de la Ley Adjetiva. En otros términos, una condición necesaria para la realización del cómputo final es la resolución de todos los medios impugnativos que en su caso se hubieran interpuesto en contra de los cómputos distritales. En segundo lugar, declaración de validez. Este acto implica verificar que en todo momento del proceso electoral se hayan cumplido las normas constitucionales y legales que lo rigen, así como que se hayan observado los principios o valores constitucionales para considerar que una elección es libre, auténtica y democrática, así como una elección que cumpla con los parámetros de la integridad electoral.
La integridad electoral es un principio ético y un principio jurídico, dejando a un lado su dimensión ética para concentrarnos en su dimensión jurídica. En el sistema de nuestra Constitución mexicana, el principio de la integridad electoral está consagrado en último análisis en el artículo 41 de la Constitución Federal, que establece, entre otros, el principio de que las elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas. ¿Cómo puede ser una elección auténtica si no es íntegra? Esta idea de la integridad electoral, en mi concepto, también se recoge o está prevista en el artículo 23, párrafo primero, inciso B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 25, inciso B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, declarar la validez de la elección significa realizar un control de la calidad democrática de la misma a la luz de los parámetros controlantes de validez. Y por lo tanto, la calificación de la elección presidencial no puede únicamente verse como un acto formal o de mero trámite para determinar si se cumplen o no ciertas formalidades, como lo expresaron en su momento algunos críticos por parte de la doctrina respecto al dictamen de 2006. Sino que la calificación presidencial, en efecto, debe verse como una evaluación integral de la regularidad del proceso electoral en su conjunto, por parte de un tribunal pleno, como dije, que además es de cierre y de plena jurisdicción. Es importante mencionar que en algún momento, pero que ya ha quedado la cuestión plenamente zanjada, se llegó a dudar si era posible o no declarar la nulidad de la elección presidencial mediante la calificación que lleva a cabo la Sala Superior. Me parece que no hay ninguna duda, sobre todo esta duda surgió un poco antes o en la calificación presidencial de 2006, porque justamente tanto la reforma constitucional de 2007 al artículo 99 constitucional, como una interpretación sistemática, funcional y teleológica de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, despejó cualquier duda al respecto. En efecto, justamente, para recordar el texto de la fracción segunda del artículo 99, se establece que en lo relativo a las atribuciones de la Sala Superior, ésta tiene la de, en su caso, declarar la calificación de la elección presidencial, lo que significa que la Sala Superior puede emitir una declaración de validez o bien una declaración de invalidez. Es importante mencionar que también la ley adjetiva aplicable, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, establece en relación con los juicios de inconformidad que en los mismos se puede impugnar la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, los resultados consignados en las actas de cómputo digital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético y por nulidad de toda la elección, cuando se actualicen los supuestos previstos en el título sexto denominado de las nulidades de la propia ley adjetiva, que en su artículo 77 bis estableció específicamente varias causales de nulidad de la elección presidencial. Aunado a lo anterior, hay que mencionar las causales previstas constitucionalmente en el artículo 41 constitucional, que tienen que ver con violaciones graves, dolosas y determinantes, y que son básicamente las siguientes. Primero, el rebase en el tope de gastos de campaña en un 5%. En segundo lugar, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Y en tercer lugar, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Y si bien el propio texto constitucional que se adicionó en 2007 establece que solo podrán declararse la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes, me parece que, decía yo, una interpretación adecuada de la normativa electoral aplicable y dadas las atribuciones y responsabilidades de la Sala Superior, esa cláusula constitucional no puede entenderse como un obstáculo para llegar a la conclusión de que una elección, hablando de la elección presidencial, puede declararse inválida por violación a principios constitucionales, como lo sostuvo de alguna manera la Sala Superior en su resolución de la calificación presidencial
de 2012. Finalmente, en el tercer aspecto que comprende la calificación presidencial, es la declaración de presidenta o presidente electo. Una vez realizado el cómputo final de la elección del titular de la presidencia de la República y habiéndose determinado la validez de la misma, procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia Constitución General por parte del candidato o la candidata que obtuvo la mayoría de votos. Al respecto, los artículos 82 y 83 de la Constitución establecen una serie de requisitos para ocupar el cargo de la titularidad de la Presidencia de la República. Así, si se encuentra debidamente acreditado el cumplimiento de los mismos por parte de la persona de que se trate, se realizará la declaración de presidenta o presidente electo en su favor. Y por lo tanto deberá expedírsele la constancia de mayoría y validez que lo acredite como titular del Poder Ejecutivo Federal. La constancia se entregará personalmente en la sesión solemne respectiva. Me parece muy clara la exposición respecto de las facultades y atribuciones de la Sala Superior y es importante hacer una breve reseña de qué es lo que ha pasado en la práctica al momento de la calificación de las elecciones. ¿Qué ha hecho la Sala Superior ya en el plano metodológico para hacer frente a esta tarea? Por supuesto, estimado Mauricio. Bueno, lo haré de manera muy esquemática. La Sala Superior ha calificado las elecciones presidenciales de 2000, 2006, 2012 y 2018. A continuación haré, como dije, una breve descripción de los aspectos más sobresalientes de las 4 calificaciones que la Sala Superior ha llevado a cabo durante su vida institucional. Es importante mencionar que todas las resoluciones o dictámenes respectivos se votaron por unanimidad de votos. Calificación de 2000. Esta se llevó a cabo el día 2 de agosto del propio año. Se formó una comisión dictaminadora integrada por 2 magistraturas y de los resultados del cómputo final de la elección a la presidencia, el ciudadano Vicente Fox Quesada, postulado por la coalición Alianza por el Cambio, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, obtuvo 15.988.545 votos, los cuales representaron la mayor votación equivalente al 42.5%. Calificación de 2006, que se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2006, se formó una comisión dictaminadora integrada por 2 magistraturas. De los resultados del cómputo final de la elección a la presidencia, el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, postulado por el PAN, obtuvo 14.916.927 votos, los cuales representaron la mayor votación con el 35.89% de la votación total, mientras que el candidato por la coalición por el bien de todos recibió 35.31% de la votación, una diferencia de tan solo 0.58% entre ambos contendientes. Fue una elección muy polarizada. Sin embargo, cabría destacar los siguientes aspectos desde el punto de vista jurídico, que fue la primera vez en que, por un lado, se llevaron a cabo recuentos en un cierto número de casillas. Ante los 174 de un total de 240 juicios de inconformidad promovidos por la coalición por el bien de todos, se hizo valer, entre otras cuestiones, la pretensión de recuento de votos. La Sala Superior, mediante sentencias pronunciadas el 5 de agosto de 2006, determinó procedente tal pretensión en ciertos y determinados casos y determinó finalmente la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación emitida en 11.724 casillas, aproximadamente un 8.98% del total de 130.477 casillas. Dicha medida implicó la apertura de 11.721 paquetes electorales. En segundo lugar, ante la expectativa y el deber de resolver antes del 30 de agosto de ese año la totalidad de los juicios planteados contra la elección presidencial, un total de 376, además de los recursos de reconsideración para impugnar las elecciones de diputaciones y senadurías, la Sala Superior se vio en la necesidad de ejercer sus atribuciones legales para solicitar el auxilio y la colaboración de otras autoridades jurisdiccionales del país. Así, se consideró necesario encomendar la labor a las magistraturas de las salas regionales, a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito.
La Sala Superior, en su dictamen, reconoció que si bien se cometieron graves irregularidades, particularmente la intervención de terceros en las campañas electorales, concretamente mediante propaganda negativa a través de los spots del Consejo Coordinador Empresarial y la intervención del titular del Poder Ejecutivo Federal, y de las cuales se dijo que constituyeron un riesgo para la validez de los comicios que se calificaron, a juicio de la Sala Superior, tales irregularidades por sí mismas, ni tomadas en conjuntos, fueron determinantes para el resultado de la elección. Fue así que se declaró la validez de la misma. Calificación de 2012. Se llevó a cabo el 31 de agosto de 2012, se formó una comisión dictaminadora integrada por 3 magistraturas. Los resultados del cómputo final evidenciaron que el ciudadano Enrique Peña Nieto, quien fue postulado como candidato por la coalición Compromiso por México, obtuvo 19.158.592 votos, los cuales representaron la votación mayoritaria. Como se anticipó en este caso, la Sala Superior explícitamente llevó a cabo una calificación presidencial netamente jurisdiccional. Y finalmente, la calificación de 2018, que se llevó a cabo el 8 de agosto de 2018, en donde se resolvieron 283 juicios de inconformidad, y al quedar firmes los resultados de las actas, se determinó que el ciudadano con mayor cantidad de votos fue Andrés Manuel López Obrador, con el 53.20% de la votación, aproximadamente 30 millones de votos, un poco más. Y bueno, la calificación de 2024, desde luego, pues está en curso el proceso electoral, y pues hasta aquí me quedaría yo. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues con este recuento de competencias y de experiencias históricas hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos la presencia de Javier Ortiz Flores, secretario instructor de la Sala Superior. Ha sido una amplia y detallada exposición sobre las competencias de la Sala Superior en la elección presidencial. Muchas gracias. Les recuerdo también que cada semana en Crónicas del Proceso Electoral hablaremos de un tema relevante y diferente hasta antes de la elección del próximo 2 de junio. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.